noches. Mi nombre es Pedro Ayala y estamos iniciando la cuarta sesión guía de la semana del módulo 5. Esta es la última sesión de preparación para los trabajos que vendrán. Además de esta sesión, realizaremos la del miércoles a las 9 de la noche y la del viernes a las 7 de la tarde. Aunque es un viernes feriado y tradicionalmente es de asueto, Eh, vamos a hacerlo de todas maneras en esa tarde. Eh, es 16 de septiembre, festejamos a la patria, pero me parece que es bueno festejarla trabajando. Como que no estamos eh, para darnos el lujo de perder el tiempo, ni en prepa en línea, ni en otros ambientes. Mejor vamos a trabajar dando cada quien lo que tiene. Bienvenidos a quienes están ahora enlazados y viendo de modo síncrono a esta sesión, pero también doy la bienvenida a quienes estén viendo esta sesión de manera asíncrona, es decir, cada quien a su tiempo. Ustedes pueden ver el dibujo que está en la pantalla. Representa el matrimonio. Es un dibujo tomado por un autor contemporáneo de algunos otros que están en el código mendocino y florentino. Esto lo ocupó el autor Rafael López Castro para ilustrar los testimonios de la antigua palabra, o Huehuetlatoli, que se convirtieron en un libro editado por la SEP y por el Fondo de Cultura Económica, en la fecha que ustedes ven allí. El matrimonio es una unidad que se logra por la atención mutua. El matrimonio es una comunidad creativa cuando ambos se escuchan y ambos pueden dialogar. Ciertamente la argumentación implica al diálogo y será muy bueno que nosotros busquemos en todos los diálogos que hagamos, en todas las argumentaciones que realicemos, propiciar la unidad. Solo la unidad genera paz. De esto vamos a estar hablando durante esta sesión. Decía entonces que esta imagen nos sirve como compendio del contenido que hemos trabajado durante este módulo. Es el momento de revisar qué tanto te acercaste a tu finalidad de estar en prepa en línea. Si lograste avanzar, si debido a tu esfuerzo, a tu atención, ahora estás mejor que hace un mes, felicidades, porque quiere decir que entonces has encontrado el modo de avanzar bien, trabajando, atendiendo, preguntando, participando. Si revisándote en un examen serio, tú examinándote a ti, encuentras que hay algo que ajustar de trabajo, atención, participación, conviene hacerlo de una vez. Ajusta, corrige o elimina. Se van a eliminar las prácticas nocivas. Pero entonces ten en cuenta si estás más cerca de tu finalidad. Recordarás que en la sesión anterior, es decir, la guía de la semana tercera, revisamos lo que se nos pedía en el foro y en las actividades integradoras. Hicimos la diferencia entre consultar e investigar. Vimos que el problema de investigación es el objeto que se estudia. También vimos que la pregunta que uno hace
curiosamente, para conocer mejor al objeto de estudio, enfoca al problema y evita que divaguemos, de manera que es muy importante hacer preguntas. Y luego vimos que precisamente por hacer bien las preguntas podemos formular una hipótesis adecuada. Nosotros queremos conocer mejor la realidad, por eso la investigamos. Y al término de la investigación que verifica la hipótesis, podemos formular una tesis, es decir, la afirmación clara, precisa de lo que hemos encontrado. Esto fue lo que vimos en la sesión anterior. Para la sesión de hoy, te propongo que hagamos una recapitulación del método para que tengas muy claras las partes que te van a servir para seguir caminando. También veremos qué se nos pide en el foro Aprendiendo y en el foro Integrador. Veremos especialmente qué es lo que se nos pide en el proyecto Integrador y haremos un repaso de cuál es la estructura del ensayo argumentativo para poder terminar diciendo las dos finalidades de argumentar. Primero, poner una estructura ordenada en nuestro pensamiento, pero luego la finalidad más intensa es la de construir lo valioso, lo digno, así como lo veíamos en el dibujo del matrimonio de la parte inicial de esta sesión. ¿Listos entonces? ¿Lista, Yaretsi? Sí, asesor, estamos listos. Muy bien. Bueno, yo les presentaba esta diapositiva al inicio del módulo, diciéndoles que de las tres partes que se nos proponían, es decir, formación para adquirir conocimientos, formación de habilidades y formación de actitudes, la principal era la formación de actitudes, porque es la que te permite adquirir las otras. De manera que en todo momento, en las sesiones y en las retroalimentaciones, en todo momento, mientras yo estuve comunicándome contigo, traté de insistir en la actitud fundamental para la convivencia y para el desarrollo de las personas, que es mirar al bien verdadero de los demás. Fíjate en esto. Habíamos dicho que valía la pena escribir bien, esmerarnos, esforzarnos, evitando los errores. Pero esto lo hacíamos no porque quisiéramos ser muy perfectos, sino porque la otra persona es digna. Es decir, la otra persona vale el esfuerzo que uno hace. Eso es fijarse en el verdadero bien de los demás. Decíamos también que si usábamos correctamente nuestro idioma, valorábamos las tres raíces culturales que le dieron origen. A nuestro idioma le dieron origen tres raíces culturales: la hispánica, la prehispánica y la africana. Y valorando las tres, podemos construir sólidamente una identidad mexicana. Se acercan las fiestas patrias y pensar que México es el sentimiento que se lleva en la piel, o es decirle a los presidentes que ellos tienen la razón siempre, como si fueran los tlatoanis incuestionables, es un error. México es mucho más que los presidentes. México es mucho más que los sentimientos. La patria se construye con el valor de cada persona. Por eso, al atender a la herencia cultural que nos ha dado origen, valoramos el esfuerzo de las personas que nos antecedieron, porque todos pusieron lo mejor de sí mismos y por eso ha llegado a nosotros. Quienes no pusieron lo mejor de sí mismos, nomás produjeron, igual que ahora, corrupción, podredumbre, destrucción. Pero eso no permanece y nosotros no queremos pasarle eso a nuestros hijos. Lo que queremos pasarles son cosas valiosas. Por eso le pasamos un lenguaje adecuado, un lenguaje digno, un lenguaje bonito. Decíamos además que
haciendo los trabajos con limpieza e inclusive añadiéndole una portada con ilustración, como varios de ustedes lo hicieron, nos habituamos a aumentar el valor de verdad. Nos habituamos a fomentar lo bueno, lo bello, lo noble. Y eso es lo que construye de verdad a la patria, porque eso es lo que construye de verdad a las personas. Esa es la finalidad. Fíjense entonces cómo la actitud fundamental está desglosada en estos aspectos. Y son cosas que yo te propongo para tu resto del camino. Es decir, que tú las apliques. Mira, por eso insistíamos en que era eh, necesaria la honestidad, que expresábamos en este silogismo y en otro que tú recordarás. La absoluta honestidad te permite ser una persona de alta calidad y la persona de alta calidad trabaja con alta calidad, no por perfección, no por ser el mejor de la empresa, sino porque las personas que están junto contigo son dignas de tu trabajo esmerado. Voy a decir esto al revés. Si uno no se esmera en el trabajo, es como si les dijera a los demás, todos ustedes valen poco, no me merecen el esfuerzo. Pero eso no es verdad. Eso sería una mentira y una injusticia grave. Todas las personas que están a mi alrededor merecen que yo me esfuerce con alta calidad y por eso, aunque sean las 9 de la noche, estamos trabajando. ¿A poco no? Esto lo expresa muy bien Václav Havel, que fue presidente de una nación que ya no existe y que se llamó Checoslovaquia. Ahora ya está dividida y es la República Checa y la República de Eslovaquia. Pero él fue de los líderes que liberaron a su país de uno de los gobiernos históricos más corruptos, prepotentes, poderosos y violentos, que era el régimen comunista de la Unión Soviética. No me estoy inventando yo los adjetivos calificativos. Él los decía así. Y él decía, mira, sí, los comunistas y los soviéticos podrán someternos, pero el trabajo minucioso, esmerado y honesto de cada persona es lo que construye a la patria. Y entonces podrán hacer lo que quieran con sus políticas, podrán oprimirnos, podrán matarnos, pero no van a poder quitarnos la dignidad que tenemos. No van a poder quitarnos la decisión de construir una patria buena. Por eso en otra frase él decía, la mejor, ¿cómo decía? Eh, honesto. Creo que insistía en esto. El trabajo honesto es la mejor crítica a una mala política. Les comparto esto. Por eso vamos a trabajar el 16 de septiembre. Y por esto mismo les decía ya desde la tercera sesión guía de la semana que me evaluaran. Les pido por favor, en la medida de sus posibilidades y con toda libertad, ya sé que ya respondieron el cuestionario que les pide la plataforma y por eso ya están dentro de la semana 4. Esas evaluaciones no me llegan. Tengo que compartirles, tengo que confesarles que desde marzo no me las han mandado. Entonces yo no sé qué es lo que tengo que mejorar si me atengo solamente a las evaluaciones de la plataforma. Te pido por favor que me evalúes en en un mensaje de la plataforma o para el correo electrónico. Evalúame. Dime cómo fue mi desempeño. Dime qué te sirvió. Dime qué no te sirvió. Dime qué tengo que cambiar para servirte mejor. Porque esto lo voy a hacer a un ladito para que se vea bien.
porque la alta calidad es lo único digno de ti. Voy a repetirlo con otras palabras. Tú te mereces que todos trabajemos para ti con alta calidad. Si no nos esmeramos en trabajar con alta calidad, no es digno de ti. No te conformes con un trabajo indigno. No te trabajes con un servicio de mala calidad. Pero para que pueda uno elevar la calidad y saber en qué tiene que corregir, pues necesitamos ser evaluados. Por eso te pido, evalúame, por favor. Escríbeme un mensaje evaluando mi desempeño. La idea es que todo sea para bien tuyo y de quienes vienen después, quienes vienen detrás de ti. Decía, esto de evaluar es un detalle muy interesante que tienen en la prepa en línea y yo espero que no lo quiten, porque verdaderamente quieren los demás compañeros y las autoridades, de verdad quieren mejorar. Y son muchos los que están en contra de mejorar, sobre todo autoridades mayores a las del prepa en línea. No quieren mejorar, quieren darte una mala educación a propósito, pero tú no te mereces eso. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta en relación con el método de trabajo que hemos realizado? Yaretsi, ¿alguna pregunta? Muy bien. Tu respuesta escrita es muy clara. Por el momento, todo va bien. Gracias. Gracias por decirme que luego dejarás tu mensaje. De verdad que lo agradezco mucho. Con toda libertad, rigurosamente. O sea, sean ustedes rigurosos. Si yo tengo que corregir algo, indíquenmelo rigurosamente, por favor. Veamos qué es lo que se nos pide en el foro de integración. Porque el foro aprendiendo me parece que está muy sencillito y es nada más ver las instrucciones y bueno, el comentario que les dejé hoy en la mañana. Pero veamos el foro de integración, cuyo título es El mejor avance científico y que ciertamente te pide que intervengas en 5 ocasiones a lo largo de la semana para poder obtener la calificación completa. Fíjate, ahí está del lado derecho, en la columna moradita, la pregunta detonadora. Por favor, Yaretsi, bueno, no sé si puedas abrir tu micrófono. Si no se puede, no pasa nada. Voy a callarme yo un momentito para que puedan leer con calma y atención la pregunta detonadora. Dice, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Muchas gracias, Yaretsi. Bueno, esto pareciera que es una pregunta que te provoca a dar opiniones, pero la finalidad es que es provocar a que argumentes. Es decir, todo el foro es como un juego para argumentar. Y entonces las instrucciones que tienes en la plataforma son provocación a que juegues a argumentar. Es decir, lo importante es mostrar tu habilidad de argumentar atendiendo a las razones del otro. Lo importante va a ser construir. No será importante encontrar cuál es el mejor avance científico considerado por todos los científicos. Eso no es lo importante.
Por eso se pregunta algo que puede variar por la perspectiva. Y entonces cada quien argumentará, escuchando al otro. Decía que las instrucciones las podrás ver en la plataforma y conviene solamente insistir que las 5 intervenciones que se piden son a lo largo de la semana. Si intervienes en por lo menos 4 días, vas a poder obtener la calificación máxima. Si por alguna circunstancia se diera que participas menos de 4 días, entonces se te van haciendo descuentos de la calificación. Ojalá puedan participar los 4 días desde hoy. En la cuarta intervención, lo que se pide con mucha precisión es la argumentación con estructura lógica, es decir, la estructura del silogismo, la que hemos estado viendo, la que tiene premisas que se integran en una conclusión. Eso es especialmente importante en la cuarta intervención. Pero ahora, vamos a eh, dejar claro a qué nos referimos con avance científico, porque nosotros podemos ver que la humanidad avanza en conocimientos. Bueno, la mejora del conocimiento es propiamente lo que es el avance científico. Voy a decir esto al revés. El avance científico es la mejora del conocimiento. Si no es mejora del conocimiento, entonces no es avance científico. Ujú. Eh, Voy a responder de una vez a la pregunta que está haciendo Yaretsi. Dice que pregunta, o sea que en nuestra aportación 4 tenemos que estructurar con premisas y conclusión. Así es, Yaretsi. La respuesta de la cuarta intervención tiene que ser con premisas y conclusión. Ujú. Si necesitan ayuda, bueno, pues me contactan y hacemos juntos su propia argumentación, ¿sale? Perfecto. Gracias, Yaretsi. Bueno, decíamos entonces, además de los avances del conocimiento, resulta que también hay avances o mejoras de herramientas o instrumentos. A esto le llamamos avance tecnológico. Ya tenemos aquí dos tipos de avance. Avance científico, avance tecnológico. Pero además, hay casos en los que lo que se mejora son los procedimientos, es decir, las técnicas para elaborar algo o para lograr un objetivo. A la mejora en los procedimientos, a la mejora de los procesos, le llamamos avance técnico. Y entonces fíjense, hay 3 tipos de avances o mejoras: científico, tecnológico y técnico. Pero de estos 3, solo nos están pidiendo un tipo. ¿Cuál es? Yaretsi. Bien, el avance científico es lo que nos están pidiendo. Bueno, ahora vamos a hacer unas pruebas. Por ejemplo, a ver, déjenme ver, esto sí avanza. Ahí está. Díganme, por favor, la rueda, la invención de la rueda, ¿es un avance de qué tipo? ¿Es una mejora de qué tipo? ¿No es un avance tecnológico? Así es, Yaretsi. ¿Cómo lo supiste?
Pues porque es la mejora de una herramienta, podría ser como de un carro. Sí, sí, sí. O de una carretilla o de un montón de cosas que se han logrado con la rueda. Perfecto, sí, muy bien. Ahora vamos a ver. Conocer la causa del síndrome de Down es un avance de qué tipo. Científico, ¿no? Sí, ¿cómo lo supiste? Pues porque se trata del conocimiento y en este caso queremos conocer la causa. Así es, fíjate. Es correcto lo que has dicho. Veamos, a ver. El método para vacunar más rápido es un avance de qué tipo. Cuando decimos método, estamos hablando de procedimientos o procesos. Es avance técnico, supongo. Así es. Y por eso los métodos de vacunación han cambiado a lo largo de los años. Y por ejemplo, ahora que nos ha tocado vacunarnos contra el virus que provoca el COVID, desde que empezó la enfermedad hasta ahora ha habido varios cambios de método, ha habido varios métodos que han cambiado. Efectivamente, las técnicas cambian. Eso es un avance técnico. Vamos a ver. Ah, bueno, ya les puse aquí la respuesta. El Internet, ¿qué tipo de avance es? Ahí dice, ¿no? Tecnológico, ¿Y por qué será tecnológico, Yaretsi? porque es una mejora de herramienta. Así es. Así como la invención de la computadora es una herramienta de la computadora. Por lo tanto, así como lo acabas de decir, es un avance tecnológico. Entonces, pues, se trata de herramientas, estamos hablando de tecnología, pero lo que nos piden es conocimiento científico. Vamos a esta, creo que es la última que preparé. Inventar, descubrir la vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el virus, así le llamaron al virus que provoca el COVID. Eso de inventar esta vacuna, ¿es un avance de qué tipo? Ay, no sé si es científico o técnico. Como están conociendo al virus y conociendo cuál puede ser la vacuna, entonces es un avance del conocimiento. Ujú. Una cosa es inventar la vacuna y otra cosa es producirla. La invención de la vacuna es un avance científico. La Apenas, produ- Sí, dime. apenas están con el conocimiento, ¿no? Porque ya el técnico es la mejora del procedimiento. Así es, así es. Y todavía hay vacunas, por ejemplo, la vacuna cubana que se llama Abdala, esa no está comprobada y tiene una técnica deficiente que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Uno no entiende por qué nuestro gobierno mexicano compró 9 millones de esas vacunas y se las quiere poner a los niños. Uno no entiende, es como si el gobierno dijera, vamos a ponerle eso que no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud para dañar a los niños. Eso es criminal.
Pero las técnicas precisamente van avanzando y hasta que haya una técnica adecuada para una vacuna, se aprueba y hasta que la técnica y la vacuna estén bien comprobadas, se compra para aplicarla. En fin, uno no entiende esas decisiones en contra de la población, pero por lo pronto, afortunadamente hay científicos que usan su conocimiento para bien de todos. Hay que hacerle caso a estos científicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con el foro de integración? Pues ya ahorita con lo que nos dijo, espero que ya sea un poco más fácil, porque ya ve que en el foro de novedades nos puso el enlace de un libro, Ujú. pero pues no lograba así como que entender qué era el, el avance científico. Vi que aquí una compañera puso que, por ejemplo, la energía, Mm. eso sí es un avance científico. Depende mucho de cómo redacten la respuesta. Por ejemplo, si alguien redacta el descubrimiento de la energía eléctrica, como está hablando de descubrimiento, está hablando de conocimiento, sí es un avance científico. Si alguien dijera el, el conocimiento que tenemos de los electrones del átomo que producen la electricidad, eso es un conocimiento y entonces sí es un avance científico. Pero si alguien dijera, como abundan en la red, la invención de la bombilla, hijo, eso como está bien plagiado. En vez de decir foco, porque nosotros en México decimos foco, a los focos de la luz, así como este que voy a poner ahí, si se alcanza a ver, ese es un foco. Y nosotros en México decimos así, focos, no decimos bombillas. Bueno, inventar el foco, producir el foco, ya es un avance de tipo tecnológico. Ujú. Y entonces depende de cómo está mencionando esto de la energía. Si es conocer la energía, es científico. Si es método para producir la energía, uy, pues ahí ya se fue todavía más abajo, que es el método, y por lo tanto será un avance técnico, nada más, ni tecnológico ni científico. No sé si respondió a tu pregunta, Yaretsi. Sí, asesor, está bien. Le digo que, o sea, tengo que leer bien detenidamente este artículo para comprenderlo, porque sí, o sea, hay varias cosas, pero no sé cuál poner, o sea, tengo que ver. Ujú. Y yo te agradezco mucho que hayas hecho esta pregunta porque efectivamente en el libro el autor Gabriel Said pone ejemplos de avances científicos, tecnológicos, técnicos y hasta artísticos. Y todos los pone por orden cronológico, por eso le llama cronología. Pero al ponerlos en orden cronológico, pues no los clasifica por científicos, técnicos, tecnológicos. No los clasifica así. Los alumnos de prepa en línea que están despiertos, así como tú, y que puedan ver esta aclaración que acabamos de hacer hace ratito, son los que van a poder identificar de todos esos que están enlistados, cuáles sí son científicos, cuáles son tecnológicos y cuáles son técnicos. Y ya los artísticos, pues se notan más porque son cosas de música, pintura, escultura, cosas así. Pero pues te agradezco mucho, Yaretsi, que hayas preguntado esto. Y de todas maneras, si tuvieran alguna pregunta, luego comuníquense conmigo por la mensajería, porque así me pueden decir, profesor, así como lo acabas de decir,
¿Puedo poner que la energía es un avance científico? Ah, bueno, pues ya estaré yo respondiéndote. ¿Sale? Sí es eso, gracias. Pues gracias a ti. Y mira, ya nos quedan poquitos minutos para terminar esta primera sección. Voy a terminarla aquí y continuamos. ¿Te parece bien? Ok, Continuamos entonces. Gracias, Yaretsi, por estar de nuevo acá. Veamos ahora algunos detalles de lo que se nos pide en el proyecto integrador, cuyo título es Mis argumentos finales. Eh, en este proyecto integrador, lo que se nos pide es responder en una plantilla, redactar un ensayo y grabar un audio. Yaret, si tú habías levantado la mano, ¿tenías alguna pregunta? así antes de pasar a eso le quería preguntar algo. Ujú, Aquí encontré, bueno, estoy aquí viendo el libro y ujú. dice una parte que el oxígeno del aire apareció en el planeta extraído del agua por las plantas, hizo posible los incendios forestales provocados por un rayo, la combustión interna de los animales que respiran y finalmente el fuego intencional. ¿Eso podría ser un avance científico? A ver, en lo que tú acabas de leer, dime, ¿qué ser humano produjo el oxígeno? El, el agua de las plantas, ¿no? Exactamente. ¿Y el agua de las plantas es un ser humano? Es un ser vivo. Las plantas sí. El agua propiamente no es un ser vivo porque no se mueve a sí misma, ni crece, Ujú. ni se desarrolla, pero las plantas sí. Y entonces, el oxígeno fue generado por la propia naturaleza, pero no por las personas. Y por lo mismo, no puede ser un avance provocado por las personas, por el ser humano. No es ni científico, ni técnico, ni tecnológico. Sin embargo, no sé si en algún lugar más adelante diga que alguien descubrió a ese elemento y le llamó oxígeno. Cuando diga que alguien descubre algo, ya es un indicio, ya es un indicador de que allí hay un avance científico. A ver, le sigo leyendo el ¿Sí? parrafito porque Sí, sí, sí. dice aquí. La hoguera redujo la combustión interna necesaria para resguardarse del frío y amplió las fuentes de energía externas digerible, cocinando alimentos antes indigestos. El uso cada vez mayor de fuentes de energía externa, siempre a contracorriente, quemando más de la que se aprovecha, multiplicó la capacidad humana. Durante milenios la energía externa aprovechada provino esencialmente de recursos vivos, de las plantas comidas o quemadas, de los animales, así como de los seres humanos. Había grandes reservas de energía quemable en la vegetación muerta y sepulta durante millones de años, pero no se aprovechaban. Mm, Las primeras brasas de carbón fósil se encendieron hace apenas 3 milenios en el hogar. El uso pasó de la cocina a las fundiciones artesanales y finalmente a las calderas de las máquinas de vapor. Por eso ya en el siglo XX hubo quejas ecológicas contra las minas de carbón. Destruyen grandes superficies agrícolas y forestales
para extraer el combustible necesario en las máquinas de vapor. Ujú. Bueno, creo que está hablando de las máquinas de vapor, pero ese ya sería un avance técnico, ¿no? Exactamente. Sobre todo esta última idea donde habla de las máquinas de vapor es un avance tecnológico, porque es de una herramienta. Eh, Ujú. el, el párrafo que tú estabas leyendo es muy interesante porque habla de dónde obtuvo el ser humano la energía para sobrevivir. Y dice que lo obtuvo pues principalmente de los seres vivos que tenía a su alrededor, animales y plantas. Pero se detiene o dedica un amplio espacio a hablar de las plantas que se secaron y que quedaron sepultadas y se convirtieron en carbón y que ahí se quedaron por millones de años y que fueron descubiertas y utilizadas hasta hace 3000 años. Aquí hay un detalle que podría ser aprovechado. Por ejemplo, si alguien quisiera poner que un avance científico fue descubrir que el carbón es una fuente de energía, eso ya es un avance de conocimiento. Descubrir que el carbón es una fuente de energía. El carbón mineral, ese que se saca de abajo de la tierra, ese que fue eh, hace muchos millones de años una planta. Descubrir que el carbón mineral es una fuente de energía ya es un avance científico, es un avance del conocimiento. Ahora, para nosotros podría quedar todavía más claro que es un avance científico si decimos descubrir la composición química del carbón. Ah, bueno, ahí sí ya queda claro, muy, muy claro, que eso es un avance científico. Ujú. Ya de saber. Está bien. A ver, sería muy interesante si le avanzas a las páginas y ya ves que todo es una lista. eh, a ver, encuentra algo, a ver, que te llame la atención y vemos si es avance científico, tecnológico o técnico. A ver, aquí está otro de la escritura. Mm, ¿Qué dice? Dice, la escritura no empezó por las palabras, sino por las cantidades. Las muecas en un hueso para llevar la cuenta hace unos 35.000 años y hace 10.000 que el control del hato encomendado a un pastor se llevó con cuentas de barro, una por cada cabeza de ganado o cada 10, encapsuladas en una esfera, también de barro, que iba con el hato como una especie de nota de remisión. La cápsula se rompía ante testigos de la entrega exacta. Finalmente se inventaron los símbolos de cantidad, 1, 2, 3, etcétera. Y hace unos 3.800 años se inventó en Babilonia la notación posicional, en la cual 222 le da tres valores distintos a 2. Según su posición, el primer 2 vale 200 y el segundo 20 y el tercero 2. Em, Tan solo en esta sección, y perdón que interrumpa, ya hay como tres avances científicos mencionados, o tres avances del conocimiento. 3. Primero, sí, primero el del lenguaje, es un avance del conocimiento. Y podríamos nosotros pensar que el lenguaje ha ido desarrollándose, avanzando, siendo cada vez más preciso. Y ya hasta podemos nosotros comunicarnos de diferentes maneras con una innumerable cantidad de palabras. El desarrollo del lenguaje es un avance del conocimiento, pero luego dice que el lenguaje comenzó con las cantidades y te dice allí que se desarrolló una manera de contar y luego dice que además de la manera de contar, que es la segunda, en Babilonia hace
¿Cuántos dijo? ¿3,000 años? 3800 años. Hace 3,800 años en Babilonia se inventó la, el valor por posiciones. De manera que si Ajá. uno escribe 2, 2, 2, el primer 2, ¿cuánto vale? El primero vale 200, el segundo 20 y el tercero 2. Entonces, fíjate, sobre todo este último avance de hace 3,800 años, y es un avance del conocimiento muy complejo, muy elevado. Eso ya es un avance científico, de hace 3,800 años. Entonces el primero dijo que podría ser el lenguaje, Ujú. el segundo, ¿qué dijo? Eh, contar, contar con... Y el Sí, contar. tercero la no, ajá, como, y el tercero es la notación posicional, ¿no? Así es, así es. Oye, pero más adelante vas a encontrar todavía más. ¿Quieres que revisemos? Sí, a ver, déjeme ver. Mm. Aquí después de este sigue la pintura rupestre, pero ese no me suena como avance científico. No, ese puede ser un avance artístico. Aquí está otro. ¿Mm? Los sonidos de las palabras, ¿no podría ser? ¿Pero qué dice? Dice, para representar los sonidos de las palabras empezó por las sílabas. Hace unos 3800 años en Egipto, algún espíritu creador tuvo la ocurrencia de que el antiguo pictograma usado como representación de un pájaro se usara para representar la sílaba pa. La simbolización fue mejorada por los fenicios hace unos 3300 años, sustituyendo los pictogramas por rasgos breves que representaran las consonantes como P. Mm, Ya no hacía falta un millar de pictogramas, bastaban con 2 docenas de letras, mm, aunque con cierta ambigüedad, porque no se escribían las vocales. Parra, perra, perro y porro se escribían igual, igual. Ujú, lo cual se prestaban a titubeos y errores. Había que detenerse para observar el contexto y descifrar el significado. ujú. Esto, no sé, pero me suena como que está hablando de herramientas, porque está hablando de la escritura y el Ujú, desarrollo de los signos gráficos. Pero los signos de la, gráficos son herramientas para... de la escritura. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, si es un desarrollo de herramientas, ¿qué tipo de avance es? Lo voy a poner acá. Voy a regresar. Mm, es tecnológico igual. Así es, así es. Entonces, eso de inventar las letras no es una mejora científica, no es un avance científico. Sería muy interesante que... Y el alfabeto, Ah, mm, el alfabeto, no sé, porque también son letras y ya ujú. pusieron las vocales. Eh, sí, yo creo que sigue siendo un avance tecnológico. Y las canciones y los poemas, eso tampoco, ¿verdad? Avance artístico. Canciones y poemas, avance artístico. Ujú. Muy bien, Estoy Jared, sí. buscando. Sí, sí, muy bien. Yo diría que en la sesión del próximo miércoles sería muy interesante revisar estos avances para poderlos identificar y ver cuáles son científicos y tecnológicos y cuáles son Sí. técnicos. Lo que Lo- pasa que, ¿Sí? o sea, yo, bueno, ahorita voy a buscar bien Ujú. y de hecho le voy a mandar así como que ya redactado para que me diga si sí o no, porque quiero hacer mi primera aportación hoy Ah, para no perfecto. atrasarme. Perfecto. Sí, sí, muy bien.
Muy Bueno, a bien, más tardar mañana, pero pues empezar con la primera lo más antes posible. sí, sí, sí. Bueno, tú ya tomaste nota de algunos avances científicos y dado que eres tú quien lo está trabajando en esta sesión, no habrá problema en que menciones esos que ya hemos visto. Pero sí, 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 está muy bien. Em, no sé. mm, a ver, avanza unas 4 páginas más, por favor, y dime qué encuentras. Es que hay uno que habla de la agricultura y todo eso. Hay que ver si no es tecnológico o técnico, porque la agricultura pues es una técnica de No, domesticación de los vegetales. aquí está algo A ver, de la rueda que decía usted. mira, Dice, la agricultura y todas las actividades productivas se fueron mecanizando con el desarrollo de la metalurgia, la invención de mejores utensilios como la rueda y mejores métodos como la rotación de cultivos. Las innovaciones medievales aceleraron este proceso y sostuvieron la expansión moderna hasta el siglo mm, XXI, me parece. ¿qué letras tiene? X, V y 3. Ah, la V, acuérdate que es un 5. Y entonces Ah, X, 18. 10 exactamente, 5 y 3. Ujú, Entonces en total, ¿qué siglo es? 18. Exactamente, entonces dice desde digo ya, el desarrollo de la agricultura se hizo todavía más rápido desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, pero está hablando de eh, técnicas y de tecnologías. Ujú. Realmente Sí, son ahí, nuevos utensilios, dice la invención de mejores utensilios. exactamente, y eso es tecnología, ¿no? Ujú. Aquí Eh, abajo hay otro. a ver, Dice, la energía, la vida y la creatividad producen. En la productividad natural, las plantas convierten la luz de cada día en energía vital, mm, aprovechable por los animales y los hombres. En la revolución del fuego, los hombres producen luz y calor. Aprovechan la energía combustible, además de la comestible. En la ola, producen energía almacenable, tienen más hijos y acumulan cosas. En la revolución industrial explotan la energía almacenada durante milenios. El carbón de mina, el petróleo, el gas producen y acumulan más que nunca y se producen como nunca. ujú. Allí directamente está hablando de eh, instrumentos para aprovechar o explotar los recursos naturales, especialmente el carbón y el petróleo, y que esto eh, favoreció una mayor producción, porque esto permitió usar energía más rápido y más potente. Son avances técnicos y tecnológicos. Acuérdate, técnicos de procesos, tecnológicos de herramientas. Pero si uno se detiene a pensar un poquito, puede descubrir que si hubo un avance técnico o tecnológico, es porque antes hubo un avance científico, que fue el conocimiento de que el petróleo podía ser encontrado, por ejemplo, encontrado en cierto tipo de terrenos, no en cualquiera, y que se podía explotar si se hacían determinadas eh, acciones
para sacarlo, para conocer el terreno y para conocer cómo sacar el petróleo, y fíjate el verbo que estoy utilizando, conocer el terreno, conocer cómo sacar el petróleo, se utilizaron dos ciencias. Para conocer el terreno, la geología. Para conocer cómo sacar el petróleo, la física. Y esas dos ciencias permitieron el avance científico de dónde encontrar petróleo y cómo sacarlo. ¿Cómo ves? Sí, Eso no lo dice allí directamente, pero sí lo dice indirectamente. Y gracias a tu lectura ahorita, podemos ver otra señal. Si alguien habla de un elemento, de un avance técnico o tecnológico, es porque antes hubo un avance científico y hay que ver cuál fue. A ver, síguele buscando. permítame, sigo Ujú, buscando. muy bien, gracias. Voy a regresarme a la diapositiva esta, porque estamos ahorita hablando de los avances y clasificando qué tipo de avances son los que están mencionados en el libro de Gabriel Said para poder saber bien cuáles son los avances científicos, porque de esos son los que tenemos que hablar en el foro de integración. A ver, le voy a leer un párrafo. A ver qué. Ujú, Dice, el capitalismo fue comercial antes que industrial. Empezó por organizar la producción independiente de pequeños productores, encargándoles producir por cuenta y riesgo del capitalista, mm, es decir, financiando a los pequeños productores y sacándolos del mercado libre, a cambio de garantizarles la compra, el precio y el volumen. Si se considera el riesgo de producir por cuenta propia sin saber cómo van a estar los precios y volúmenes requeridos por el mercado a la hora de tener la cosecha o los productos, renunciar al mercado libre y pasar a un mercado controlado por el capital puede ser atractivo. mm. Está hablando Eso no de, tiene nada que ver. fíjate que el, el capitalismo, así como el comunismo, son métodos de producción. Y al ser métodos, entonces estamos hablando de procedimientos para producir, para comprar, para poner los productos en el mercado, etcétera. Y por lo mismo, la generación del capitalismo y del comunismo son avances técnicos, pero quiere decir que antes hubo algún avance científico. A- si quieres lo indagamos y lo descubrimos. Este, si no, Ah, va. sigue buscándole. Ujú, Aquí abajito sigue diciendo que, dice, sin el control de los mercados no puede haber grandes centros de producción. Sin el capitalismo comercial no puede haber capitalismo industrial. mm, Pero lo distintivo de la revolución industrial de los siglos XIX y XX no fueron las fábricas, sino el aprovechamiento de la energía fósil, primero el carbón mineral, después el petróleo y el gas.
Sin la energía fósil, la concentración física de la producción no habría llegado tan lejos. Ujú, Dice, el desarrollo productivo hasta el siglo XVIII fue una prolongación del medieval, como puede verse en las ilustraciones. Y ya pone unas enciclopedias y dice, las máquinas más aparatosas de los obrajes eran movidas por las fuerzas hidráulica o la fuerza del viento. Las embarcaciones se movían con velas y los carruajes con caballos, también usados en la agricultura y en la operación de muchas máquinas. Para hornos y fundiciones se usaban carbón vegetal. La oportunidad para el carbón mineral apareció precisamente cuando la tala de bosques para hacer leña y carbón produjo un desastre ecológico en Inglaterra. Dadas las circunstancias, pareció que la energía renovable había llegado a un límite, pero abundaba el carbón. Otra circunstancia importante fue el aprovechamiento del vapor para desaguar las minas de carbón que se inundaban. El vapor al enfriarse se contrae, propiedad aprovechada por Thomas Newcomen para producir vacío y aspirar el agua de las minas. Esto dio origen a una serie de máquinas de vapor que convertían el enfriamiento en un movimiento giratorio aprovechando el mecanismo medieval de la biela cigüeñal. Después se inventaron las máquinas de combustión interna, donde el fuego no transmite energía al agua en una caldera. Para que el vapor transmita esta energía al movimiento de un émbolo, sino que el fuego se produce directamente en el cilindro y se empuja el émbolo, como la pólvora al estallar en el cartucho empuja la bala, o como el viento empuja la vela. Mm, y después de eso seguramente relatará que eso permitió el desarrollo de motores, ya no movidos por vapor, sino ahora por combustibles que se quemaban internamente. ujú, Motores a gasolina, motores de diésel. Fíjate que este párrafo o toda esta sección que acabas de leer es muy interesante porque uno puede ver que de inmediato está hablando, ya sé, aquí estábamos diciendo, ¿no? Está hablando de máquinas, de motores y de, ¿cómo se llama? Succionadoras de agua para desaguar el agua que cae, que quedaba en las minas. Pero de esa máquina, que es un avance tecnológico, está hablando, por hablar de esa máquina, está hablando del vapor y menciona en un momento que se dieron cuenta alguien, que tú leíste el nombre, que el vapor al enfriarse se contrae y eso provoca vacío. Es decir, esa persona se dio cuenta cómo generar vacío. Voy a decir esto mismo de una manera más, con otro detallito. La persona que tú mencionaste se dio cuenta cómo generar vacío en una máquina de vapor. Eso ya es un avance del conocimiento. Y eso dice que era para aspirar el agua de las minas y dio origen a una serie de máquinas de vapor. Ahí está. El conocimiento de este hombre se aplicó en una herramienta. El avance científico produjo un avance tecnológico. ¿Cómo ves? Ya descubriste uno buenísimo del Ujú. mero siglo XVIII. Pero entonces, al hacer el comentario, no vamos a hablar de las máquinas de vapor, sino simplemente de cómo se descubrió que el vapor servía para eso. Así es. Muy bien dicho, Yaretsi. Así es. Qué bárbara. Otra pregunta, Sí, César. sí, sí, adelante. Este, espérame, porque ya me sacó aquí del, del portal. Oh,
Dice que en la primera aportación tenemos que poner cuál consideramos que ha sido el mejor avance científico y por qué. Ujú, O sea, en pocas palabras vamos a poner cuál es y por qué no. Porque ujú, ya en la segunda dice que expliquemos cuáles son los beneficios de que ese este ha conocimiento. generado. Ujú, Ya va a ser más extenso, ¿no? sí. Y que lo abordemos desde una disciplina. Ujú. El ejemplo que tú pusiste ahorita, bueno, que tú mencionaste ahorita, de el vacío que se genera en las máquinas de vapor, me parece que es muy bueno. Yo no sé si sea el mejor, pero da pie para poder responder las tres primeras intervenciones. Y acuérdate, de lo que se trata, el foro es de un juego de argumentación. Lo importante es mostrar tu habilidad de argumentar. Ujú. De manera que igual y no es el más picudo de los avances científicos de la historia, pero Pero pues yo ahí, lo voy a defender. exactamente, Sí, exactamente. Muy bien, Yaretsi. Oye, fíjate que, bueno, es que qué, qué bueno que has estado preguntando. Esto es que estuvo, está ¿sí? extenso el texto, pero como usted dice, vienen todos revueltos y tienes que buscar a ver cuál es. Sí, porque sí vienen en orden cronológico, eso sí, te va mostrando cómo fueron apareciendo en la historia, pero pues hay que descubrir cuáles son científicos, cuáles son técnicos, cuáles son tecnológicos, cuáles son artísticos. Ujú, Muy bien. sí, Eh, Tú dime, ¿podemos pasar ya al proyecto integrador? sí, sí, Muy sí, bien, ya. perfecto. Fíjate que entonces del proyecto integrador, bueno, descargando la plantilla van a venirse las instrucciones muy claras, van a verse las instrucciones muy claras. Lo primero que quiero resaltar es que en la primera pregunta o la primera cuestión, lo que se pide es elegir un tema que te interese y que tenga repercusiones en el entorno. Tema que te interese, eso es lo importante. Y el tema es algo general. Por ejemplo, así en general, el uso de las drogas o en general, la precaución en el uso del Internet o en general, la razón de ser del gobierno. Eso es muy general. O en general, la violencia contra las mujeres. Estos son temas generales. ¿Sí? Ujú. Y yo ya le avancé un poquito, Ajá. asesor, Sí. y aquí donde precisamente hice acerca de la violencia contra las mujeres, Ah, pero en el primer punto donde decía elige un tema, le puse, bueno, dice que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Entonces yo le puse la violencia porque es algo con lo que nos topamos diariamente. ujú. Estuvo bien. Y ya, y ya acá en el punto 2 pues ya especifiqué más. Le puse la violencia contra la mujer, cómo combatirla, porque decía que pusiera el tema Ujú. y, y escribe, dice, un problema de investigación. Aquí hay que tener mucho cuidado, Yaretsi, y precisamente conviene recordar que el problema de investigación es el objeto de investigación, o sea, lo que uno pone enfrente de su atención o lo pone enfrente de la vista para entenderlo o resolverlo. El problema Ujú, entonces no es la dificultad o el daño que hay que resolver, sino es el aspecto de la realidad que queremos conocer mejor. Si habláramos de violencia contra las mujeres, podría ser ujú, que el problema de investigación fuera el maltrato doméstico. Del tema general de la violencia contra las mujeres, queremos enfocar nuestra atención en el maltrato doméstico. O podría ser que del tema general de la violencia contra las mujeres quisiéramos investigar cómo la pornografía es la causa del abuso contra las mujeres.
pornografía en las revistas o en las películas o en las canciones, ahora en el reggaetón. Porque cuando se presentan a las mujeres así, pareciera que entonces hay que tratarlas así. Y ya cualquiera hace cualquier abuso y destroza a las mujeres, porque así viene en las películas, en las series de televisión, en las canciones, y entonces uno podría investigar cómo la pornografía es causa del abuso contra las mujeres. Y es un tema muy concreto dentro de todo el tema general. O bien podría uno decir que de todo el tema de la violencia contra las mujeres, lo que uno quiere enfocar es el machismo en los medios de comunicación. A las mujeres las presentan como objeto de uso o como adorno, como si valieran menos, como si fueran cosas. Eso es machista y viene desde hace años. Y lo vemos en las películas de Pedro Infante y de Vicente Fernández y en las películas actuales y en las norteamericanas y en las hindúes y en todos lados. Hay un machismo grave. Ese es un aspecto que podríamos elegir como problema de investigación. Pero hasta aquí. Sí queda claro esto de problema de investigación. Lo que pasa que ya me confundí porque se supone que del problema de investigación tenemos que sacar la hipótesis, ¿no? Ujú. Pero el problema de investigación no siempre va a ser pregunta. No, el problema de investigación es el hecho. Nosotros que somos curiosos hacemos preguntas sobre ese hecho. El problema de investigación es el hecho que ahí está y que nosotros queremos conocer mejor. ¿Me repites cuál fue el que tú pusiste, por favor? El problema, Ujú. pues nada más le puse cómo combatirla. Pero entonces esa es la pregunta que yo me tengo que hacer para sacar el problema, ¿no? No, por ejemplo, tú elegiste el tema de violencia contra las O qué mujeres. lo provoca, ¿no? Em, La pregunta ¿qué provoca a la violencia contra las mujeres? Es una buena pregunta de investigación y esa pregunta de investigación te va a servir para hacer la hipótesis, pero todavía no hemos definido bien el problema. Por ejemplo, podría ser que, pues ya sé, vamos a usar este. Ahí ese es bien doloroso porque además uno lo ve cotidianamente y causa mucho dolor. Pero vamos a pensar que el tema es violencia contra las mujeres y el problema de investigación, es decir, el hecho que uno quiere conocer mejor, es el maltrato doméstico. Y entonces uno puede hacer preguntas sobre el maltrato doméstico, como la que tú hiciste. ¿Qué provoca al maltrato doméstico? Otra pregunta podría ser, ¿dónde se da más maltrato doméstico? ¿En las ciudades o en las zonas rurales? Otra pregunta podría ser, ¿en qué sector de la población se da más maltrato doméstico? ¿En los estratos que tuvieron mucha educación o en los estratos que tuvieron poca educación? Todas estas son tres preguntas cuya respuesta será una buena hipótesis. Para la hipótesis, si me permites, vamos a avanzar un poquito en la presentación. Uy, pero ya se va a terminar esta sección. Nos queda menos de un minuto. Sí, Eh, Voy a cerrar y nos volvemos a enlazar, ¿sale? sí. Listo, estamos aquí de nuevo, Yaretsi. Entonces, a ver,
Yo te escuché que estabas escribiendo mucho y tú dime, ¿qué ideas necesitas? No, pues ya, es que estaba un poco revuelta, pero parece que ya, porque acá arriba dice que elijas el tema, pues el tema sería la violencia contra la mujer, Ujú. pero ya acá abajo dice en un ámbito específico, entonces la violencia contra la mujer se supone que se genera en el ámbito doméstico, por así decirlo, o Sí, es sea, uno en de el los hogar, lugares. ¿no? Sí, exactamente. Es uno Y de de los ahí, ámbitos. y de ahí parte el problema, ¿no? De investigación, Así es, así es. el maltrato doméstico, como dije. Ujú. Em, Ahora ya puse el por qué es importante investigar. Si quieres se Muy lo bien. leo y ya esté. Nada más, antes de que lo leas, dime, ¿cuántos renglones te salieron? 3. Ah, perfecto, muy bien. Eso es Sí, un... porque ya vi que en la otra tengo que hacer bien. Bueno, es que no estoy acostumbrada a que con tanta información lo resuma, pero pues ya traté de hacerlo bien. Qué A ver qué bueno, tal. qué bueno, qué bueno. A ver, esto es un ejercicio de síntesis y sí cuesta trabajo, ¿eh? Pero ¿a poco no hasta te pusiste a buscar palabras? Sí, Eso es lo mejor, eso es lo mejor, porque así aprendemos a usar bien nuestro fíjese que, lenguaje. ¿Eh? fíjese que es bien curioso porque, por ejemplo, cuando nos piden hacer que cuartilla o 2 cuartillas, sí es como de que hacer de algo poquito mucho y ahorita es al revés, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues a ver, por favor, lo puedes leer. Bueno, porque es importante investigar acerca de dicho tema, le puse. Más que nada para estar bien informados del tema y de esa manera poder brindar ayuda a quien lo necesite, pues aún en la actualidad existen muchas mujeres que prefieren callar y aguantar este tipo de maltrato doméstico por temor. Pues está muy bien. Es una justificación muy clara, muy precisa, que indica la importancia del tema, claro. Está muy bien. ¿Sí? Sí. Sobre todo, mira, allí en lo que Sí, acabas de leer se indica tu propia perspectiva sobre la importancia de este tema. Tu propia sí, perspectiva. Eso es lo más valioso. Así es, Yaretsi. Bueno, pero después viene esto de la hipótesis, que hay que recordar. sí, La hipótesis es la posible respuesta al problema de investigación. Y entonces, eh, es aquí donde conviene primero hacer la pregunta de investigación y luego proponer una respuesta que sea posible. Aquí yo puse unos ejemplos. Si la pregunta fuera, ¿todas las drogas producen adicción? Bueno, eso ya es una pregunta de investigación. O también podría hacerse esta pregunta. ¿Los padres deben estar pendientes de lo que ven sus hijos en la red? O podría ser esta otra pregunta. ¿El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones? Vamos a proponer ahora posibles respuestas. Si la pregunta fuera, ¿todas las drogas producen adicción? Una posible respuesta que hay que verificar es esta. Todas las drogas producen adicción. Te pido por favor si puedes leer la pregunta y la respuesta siguiente. la pregunta es, ¿los padres deben estar pendientes de lo que ven sus hijos en la red? Y Y la respuesta es, porque por bien de los hijos, los padres deben estar pendientes de lo que ven en la red. gracias. Y ahora esta, por favor. La pregunta es, ¿el gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones? Y la hipótesis es, el gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. Muchas gracias. Y tú misma que has leído esto, dime por favor, ¿en qué se parecen la hipótesis y la pregunta? Pues prácticamente es lo mismo, nada más que en una es pregunta y el otro es afirmación. Así es, así es. Cuando se hace una buena pregunta, que es precisa, que es muy concreta,
La posible respuesta es casi nada más la transformación en oración declarativa. Esto fue oración interrogativa, esto va a ser oración declarativa o afirmativa. Y ya, ahí está la hipótesis. Y si nosotros contáramos las palabras de esas hipótesis, veríamos que son menos de 20. Ahorita ya no lo vamos a hacer. Para pasar al siguiente aspecto, que es el de las ciencias con las que se pueden abordar la investigación del tema. Aquí, Asesor, antes de pasar a eso, dime. pero aquí en estos puntos no viene la pregunta de investigación, ¿cómo vamos a sacar la hipótesis? Es O muy sea, buena observación. acá arriba dice que preguntemos el problema, Ujú. pero no viene la pregunta. Eso, Bueno, de hecho, para generar la hipótesis dice que sobre lo que consideremos que hallaremos ah, respecto al problema. y eso es una observación aguda que vale la pena aclarar y te agradezco que me hayas detenido. Primera cosa, tú dices, no se nos pide la pregunta de investigación y eso es verdad y eso hace falta. Por alguna razón, quisieron brincarse, quienes diseñaron esta actividad, quisieron brincarse ese paso. Pero nosotros lo estamos explicando porque es necesario. Porque si no hubiéramos explicado qué era la pregunta de investigación, entonces no habríamos tenido elementos para poder hacer una hipótesis bien hecha. Sí, por Ujú. eso me estaba confundiendo, por eso en el punto 2 le digo que ya había hecho yo según la pregunta, pero entonces ahí todavía no iba la pregunta. Así es, El todavía no. problema de investigación es uno y la pregunta de investigación es otra. Bien visto. Lo has dicho muy bien. Son cosas distintas. Ujú. Ujú. Ahora, ¿qué es la segunda parte de tu observación ahorita? En esta instrucción dice, escribe la hipótesis. Si lo hubieran dejado hasta aquí, nosotros habríamos estado muy felices y con mucha claridad habríamos respondido lo que tú ya leíste. Pero a alguien se le ocurrió añadir esto, que la verdad revuelve un poco la idea, porque dice, sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Al decir esto de sobre lo que consideras que hallarás, híjole, provoca mucha confusión, porque entonces hay varios alumnos que se van con la finta y entonces ponen lo que ellos subjetivamente creen que van a encontrar. Ujú. Y entonces hay quien me responde así. Bueno, no me responde porque no es a mí, sino hay quien responde así su trabajo, pero con una respuesta equivocada. Y dice, yo considero que hallaré la respuesta y la solución. Pues sí, eso es lo que considera, realmente es lo que considera. Pero esa no es una hipótesis. Entonces, esta parte, gracias Yaretsi por advertirlo, esta parte de sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación, yo recomendaría omítanla, no le hagan caso. Ustedes nada más escriban la hipótesis. Eso es lo que nos está pidiendo la cuarta cuestión. Pero Es que, la hipótesis de que, pues de tu posible investigación, que eso era lo que iba a mencionar ahorita. Acuérdate que ahorita en este proyecto integrador se pide que plantees una investigación, que pero pongas entonces este punto lo podemos dejar al último, ¿no? conviene dejarlo al último para que tengas muy clara toda la información, ¿sí? Ujú, Pero repito, no van a hacer la investigación, lo que van a hacer es plantear la investigación. No tienen ujú, que investigar, tienen que poner los elementos necesarios para después investigar, cuando estén en la licenciatura ujú. o en el posgrado.
Ujú. Que de eso Ujú. era, eso también sirve para poder responder las dos ciencias desde las que podrías abordar el tema. Dice aquí, escribe dos ciencias desde las que abordarás el tema. Este verbo abordarás parece que te está pidiendo que lo abordes, que despuesito de escribir las ciencias son las que vas a ocupar para hacer ya la investigación, pero no debe entenderse así. Debe entenderse como si aquí dijera, escribe dos ciencias desde las que podrías abordar el tema cuando hagas tu investigación. Debe entenderse así, porque aquí solo hay que poner los nombres de las ciencias, las que tú crees, de acuerdo a lo que ya sabes, por el recurso, eh, recuperando aprendizajes, el conocimiento científico, las que tú crees que podrías ocupar. Ciencias formales como estas, o todas las ciencias filosóficas. Voy a mover esto para que se vea bien. O ciencias fácticas como las que están apareciendo aquí ahorita en la pantalla. ¿Cuáles son las ciencias que tú considerarías que podrías ocupar cuando en un futuro realices la investigación? Ah, bueno, pues las pones allí. Solo los nombres. Y ya. Esto no hay que complicarse mucho. No sé si fue clara la indicación sobre esta cuestión 5. Sí, 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 solo el nombre, ¿no? Exactamente. No la Luego, investigación. exactamente. Luego, eh, aquí hay algo interesante, porque pide que se describa de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los cuatro pasos anteriores, es decir, toda la selección y la hipótesis y el planteamiento del problema. Bueno, aquí lo que hay que poner es lo que está en los recursos que ya les había recomendado desde la segunda semana. Estos son dos de esos recursos. Hay más y ustedes los tienen a la mano en esta cuarta semana. Entonces hay que poner el contenido de estos recursos para poder grabar bien esa información y que podamos después hacer bien las investigaciones ordenadamente. La descripción tiene que ser minuciosa. ¿Sí queda claro esto? Sí, Bueno, déjame ver por qué estaba la 7. Ah, la 7 es argumentar la postura acerca de este tema. Aquí el argumento es libre. Yo sugiero que de todas maneras sea ordenado, aunque sea un párrafo y aunque no estén marcados ni separados las premisas y la conclusión del silogismo, aunque esté todo redactado continuo, pero que sea una idea ordenada. Esto va a ser más fácil hacerlo una vez que se planteen los argumentos. Fíjense que aquí hay 3 espacios. En cada espacio habrá que poner los argumentos. Aquí sí, con forma de silogismo. Es decir, así como se lo estaba representando. La premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Cada argumento en cada espacio. 3 argumentos. ¿Por qué es importante que los pongas así? Porque después, enseguidita, se pide que redactes un ensayo. Y en ese ensayo, pues deben desarrollarse los 3 argumentos que tú pusiste. Afortunadamente, el ensayo que se pide que hagas aquí es de al menos una cuartilla, es decir, una página. Con que redactes una página desarrollando muy bien los 3 argumentos, ya está bien. ¿Sale? Luego, profesor. mande usted. Y en estos argumentos vamos a abordar las ciencias que escribimos acá arriba. Sí, sí.
Pero fíjate bien, eso de tu pregunta se responde en esta parte que estoy señalando aquí. Dice, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Atención, porque tú buscarás cómo tu tema es abordado por tal y cual ciencia. Y buscando la información, así como lo hicimos en una actividad integradora pasada, pondrás qué es lo que esa ciencia dice acerca de tu tema. Esa información tú la integras a tu propia redacción. La información que diga la ciencia, tú la integras a tus argumentos. Sí respondí a tu pregunta. Sí. No, te noté convencida. No, es que estoy, está procesando mi cerebro, pero sí, es que, sí, sí, sí. Muy- Porque aquí en los argumentos dice que pongamos 3 argumentos sobre la importancia de ese tema en nuestro entorno. Ujú, Y, por ejemplo, si si la abordamos desde diferentes ciencias, o sea, sí tiene que abordar las ciencias, pero también tenemos que ver la información que se adapte a cómo influye en nuestro entorno, ¿no? correcto, No nada más que hable de la ciencia y bla, 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 sino cómo vemos eso en nuestro día a día o así, ¿no? correcto. Así como lo has dicho. Muchas gracias por mencionarlo, que fue más claro que como yo lo habría podido decir. Está muy bien. Este desafío de hacer el ensayo en la sección 9 ya lo podrán afrontar con más facilidad si los pasos anteriores los hicieron con cuidado. Entonces, a esta página no hay que tenerle mucho miedo. Y después, en la sección 10, se pide que grabemos un audio de máximo 2 minutos. Pero fíjense bien. Bueno, tú ayúdanos a leer, Yaretsi. ¿Qué es lo que tenemos que exponer en esta grabación? Solo uno de los argumentos y defiéndelo, dice. Ujú, Y dice, si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. exactamente. Esto mismo lo voy a preguntar así. Entonces, en la grabación hay que leer el ensayo No, así como platicándolo. y solamente un argumento. Para nada hay que leer el ensayo. Muy bien, bien visto. Bueno, esto de, fíjate, el asunto de la interdisciplinariedad. Eh, puede ser que ustedes elijan, suponiendo el tema, las obligaciones del presidente, el problema de investigación que fuera. El gobierno no evita el daño por vandalismo, eso es lo que se quiere investigar, y la hipótesis, el gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. Suponiendo este material, ese tema, problema de la hipótesis, podría ser que eligieran una ciencia formal, la lógica, y dos ciencias fácticas, como el derecho y la economía. Y desde esa perspectiva, pues dijeran, pues es que es lógico que si el gobierno está ahí, pues tiene que hacer algo. O que si el derecho, pues es que tiene que cuidar el derecho de los demás, que usamos la vía pública o los monumentos, no son de las personas de particulares, es de todos. Debe cuidar el gobierno la propiedad de todos, de la economía. Sería muy interesante ver cuánto se gasta el gobierno en reparar lo destruido por los vándalos. En fin, algo interesante es que no basta con consultar, que es solo buscar información, sino hay que investigar, que es lo que tú mencionabas hace ratito. Hay que buscar las causas y llegar a nuevos conocimientos sumando argumentos dentro de nuestro contexto.
viendo para qué sirven de verdad. No nada más buscar y copiar lo que diga la ciencia y ya. Eso fue una observación muy aguda que tú hiciste, Yaretsi. Te agradezco mucho. Ya reconocen la estructura del ensayo y que, cómo precisamente en el desarrollo es que se desarrollan los tres argumentos. Finalmente, hay que poner en la conclusión, perdón, después de la conclusión, las fuentes de consulta, utilizando un formato completo. Aquí sí ya se requiere un formato completo. Finalmente, pues verifiquen el audio, que todo haya sido bien grabado. Pues su compañero Raúl Isaí hasta hizo escrito para un guión para que asegurar que fuera de 2 minutos y no más. Eso es muy recomendable. Y después, pues nada más verificar el enlace para que yo pueda tener acceso al archivo y no vaya a ser que no lo pueda escuchar. Muy bien, hasta aquí. ¿Más preguntas sobre el proyecto integrador? Es que estoy pensando, por ejemplo, si es de la violencia contra la mujer, Ujú. ¿como qué argumento sería para que yo lo defienda? Mm. Ay, es una pregunta muy interesante porque de inmediato se me ocurren varios argumentos. Y yo estoy suponiendo que tú estás en contra de la violencia contra la mujer, ¿correcto? Sí, Muy bien. Y entonces, eh, ¿por qué dirías que no se vale la violencia contra la mujer? porque la lastima física y psicológicamente. Muy bien. Entonces ya puedes poner como primera premisa, la violencia lastima física y psicológicamente. Eso ya es un juicio muy concreto, muy contundente. Y sería muy interesante ver qué otra segunda premisa podríamos añadir para obtener una conclusión. Se me ocurre que esto podríamos hacerlo en la sesión del miércoles. Se me ocurre que lo hagamos el miércoles porque entonces quizá ya hayas podido pensar en algunas premisas y en algunas conclusiones. Nos las Ujú. presentas y allí vemos cómo las integramos y cómo las hacemos. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Muy bien. Igualmente, a quien esté viendo esta sesión y se le ocurran, podemos verificar sus argumentos en la sesión tanto del miércoles como la del viernes. Sí vamos a tener sesiones viernes. A nosotros nos dijeron que preferentemente no, porque es tiempo de asueto, pero como lo dije al principio de la sesión, vamos a festejar a la patria trabajando por ella. Bueno, ¿Vale? Esto, bueno, esto sí queda claro, ¿verdad? ujú, Luego, quiero solamente mencionar dos aspectos. Y estos dos aspectos los voy a tratar de expresar eh, desarrollando argumentos. Es decir, como si yo estuviera haciendo ahorita un ensayo eh, de viva voz, como para mostrar esto de la argumentación y una conclusión pertinente para nuestro contexto actual. Podemos pensar que argumentar es vencer al otro con palabras, avasallarlo, pero esto no es así, no debe ser así. Esto provoca confusión y malos entendidos en la historia, como lo que sucedió con Galileo y el eclesiástico representado por el fraile que está en esta pintura. Galileo era católico, tan católico como el fraile que está allí. Galileo era científico, pero quiso argumentar acerca de religión.
Lo que le competía a él era la ciencia y no era experto en religión, en teología. El fraile era teólogo, pero no era experto en ciencia. Y cuando, como en el debate que vimos sobre la marihuana, unos están discutiendo de este lado y otros así, pues no hay punto de contacto, nadie se entiende y nada más todos se enojan y pareciera que no es una discusión, sino una disputa. Y las disputas provocan un pésimo ejemplo, como el que quedó registrado en la historia. Pareciera que la ciencia y la religión están peleados, pero no era así. Solamente estas dos partes no se entendieron, no se escucharon. Y lo que sí hicieron fue afirmar juicios falsos, es decir, falacias. Sobre todo la falacia de argumentar ignorando el tema. A esa falacia se le llama atinencia. Bueno, pues ambos argumentaron con falacias de atinencia. Y entonces, por andar ignorando el tema, anduvieron opinando y diciéndose de cosas y ni para qué pelearse. Nada más dieron mal ejemplo. La finalidad de la investigación es la verdad. Por eso, la argumentación da a conocer clara y precisamente lo encontrado. Esa es la finalidad de argumentar, dar a conocer la verdad que uno alcanza a ver. La finalidad de argumentar es construir, pero construir un ambiente verdaderamente humano, digno para cada persona. Esa es la finalidad de argumentar. Veamos ahora cuál es el valor de las preferencias, los gustos y las orientaciones. Voy a ir señalando las premisas, que son poquitas. La primera, nuestros gustos y orientaciones son valiosos solo si respetan la naturaleza humana. De manera que nuestros gustos y preferencias y orientaciones no tienen valor si no respetan a la naturaleza humana. Conclusión, nuestros gustos y preferencias valen de verdad si reconocen el valor de cada persona. Si a alguien le gusta tirar basura, prefiere tirar basura, es su antojo, ese antojo, preferencia y gusto no está reconociendo el valor de la persona y por lo tanto no es valioso, no se vale. Lo primero es el valor de cada ser humano. Y en segundo lugar, con un valor relativo muy secundario, están los gustos y las preferencias de cada quien. Esto mismo lo vamos a decir así. Primero es el valor de cada ser humano y en segundo lugar, con un valor relativo, están los gustos y las preferencias. Habrá quien prefiera destruir en una marcha y dirá que esas son las maneras de defender la dignidad de las mujeres, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo. Pero de veras destruir respecto al valor de las personas, pues no. Segunda premisa, inventar el valor de cada persona rebaja su dignidad a los gustos y preferencias del otro, como el que le grita a un niño porque a este le gusta, porque al adulto le satisface, porque es su antojo gritarle. Ah, bueno, pues entonces la acción de gritarle al niño hace que el niño se rebaje y lo que quede arriba sean los gustos y las preferencias que se imponen por parte del adulto. Eso es muy injusto. O lo que sucede con la trata de personas. Quien piense que la mujer es un objeto de uso, la está rebajando a los gustos y preferencias. Como hay quien le gusta y prefiere la prostitución o
el esclavismo o cualquier otro derivado de la trata de personas, como hay a quien le gusta y lo prefiere, y eso lo pone por encima de los demás, entonces por eso se cometen abusos e injusticias. Tercero, poner las preferencias, gustos y orientaciones encima de las personas, eso ya es violencia. Por lo tanto, inventar por gusto o preferencia lo que una persona es, produce violencia. Quien dijera, yo sí puedo hacer lo que se me antoja, por ejemplo, pasarme el alto, porque yo puedo más que tú, ese está provocando violencia. Poner las preferencias, gustos y orientaciones por encima de las personas es violencia. Como diciendo, yo te robo, yo te robo, yo te robo, y finalmente los que salimos perdiendo somos los que no podemos defendernos. Eso es lo que provoca la violencia. Como estos dos personajes que fueron el gobernador y su esposa en Veracruz hace 2 sexenios. Ellos decían que merecían abundancia y por eso robaron. El señor está encarcelado, pero es muy probable que salga libre por tranzas de la ley. La señora es prófuga, pero todo el mundo sabe dónde vive, en Inglaterra. Quien diga, yo sí puedo hacer lo que se me antoja y porque yo puedo más que tú, provoca violencia, porque pone sus orientaciones y sus gustos encima de los demás, como también en esta foto se ve. Provocaron violencia, aunque pretendían, según ellas, defender la dignidad. Provocaron violencia. ¿De verdad podríamos decir que hay seres humanos que valen más que otros? Pues no, eso es mentira. En síntesis y conclusión, si queremos evitar la violencia, y una causa de la violencia es poner los gustos, antojos o preferencias encima de la realidad, entonces debemos reconocer y respetar la realidad, los hechos, la verdad. Ese es el modo de evitar la violencia. Y me parece, Yaretsi, que esto que acabo de mencionar viene bien al tema que elegiste para tu proyecto integrador. Tú verás si tomas de esto para hacer las premisas de tus argumentos. Sí, gracias, asesor. La finalidad es el diálogo para construir. El diálogo que ustedes pueden hacer porque hemos trabajado para que cada quien termine siendo mejor educado y no solo más instruido. Espero que hayamos logrado esto, no como meta final, sino como elemento necesario que va a estar presente en cada uno de los módulos que ustedes cursen, de cada ámbito de su vida cotidiana, y que esto lo noten también los integrantes de su familia. Yo agradezco mucho, Yaretsi y todos los demás, que han estado muy pendientes y muy participativos y muy activos. Y les deseo que permanezcan en el ánimo de ser cada vez mejores para los demás, para servir a los demás. Nos vemos el próximo miércoles y también el viernes 16. A la patria la festejamos trabajando. ¿Les parece bien? Sí, asesor, está bien. Muchas gracias. Gracias. Ya me ayudó un montón para poder avanzar en Qué bueno, qué bueno. sí, Pues nos vemos el miércoles y revisamos el avance, ¿sale? sí, gracias. Que Que pases pase buena bonita noche. noche. Gracias. Bye.